Buenos días, yo soy la profesora Ana Cristina Bolívar. Voy a compartir con ustedes la tercera parte de este foro denominada Escribir para aprender a comunicarse dentro de las comunidades académicos disciplinarios. Trabajo en la UPL Luis Fermín y pertenezco al Centro de Investigaciones Educacionales Paradigma. Lo que realizamos con los estudiantes dentro del aula de clase se enmarcan dentro de lo que la profesora Paula Carlino denomina la alfabetización académica, que es el conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva de las disciplinas, así como en las actividades de producción y análisis de los textos requeridos para aprender en la universidad. Entonces, estas actividades van dirigidas a que los estudiantes se apropien de ese discurso que es propio de su comunidad disciplinar y puedan realizar actividades de análisis y también puedan producir por escrito los textos que requieren para continuar con su proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de esa disciplina. En mi caso particular, que comparto con los estudiantes las asignaturas referidas al eje de investigación, en una de ellas ellos realizan un proyecto de investigación. Esto lo ejecutamos a través de lo que es, a través de la noción de escribir desde la visión de proceso. En tal sentido, pues los estudiantes realizan borradores que vamos revisando en el salón de clases, vamos compartiendo, vamos verificando cada uno de los elementos que le van a permitir apropiarse de esa cultura discursiva, aprender a escribir dentro de la universidad. Vamos revisando, están que los estudiantes construyan sus propias ideas, que vayan elaborando su propio discurso, es decir, que las informaciones que ellos plasman por escrito no sean solo copias de lo que dicen los autores, sino que ellos también generen sus aportes. Por otra parte, bueno, verificar que las secciones del texto cumplan con los propósitos comunicativos globales que ellas tienen y que a su vez pues aportan al propósito comunicativo macro de lo que es un proyecto de investigación. ¿Qué quiere decir esto? En términos de un ejemplo. En el caso del planteamiento del problema, que este texto pues dé a conocer a través de indicios, de una redacción específica, que existe un problema, un vacío en la disciplina, que hay algo que requiere investigarse, es decir, que se convenza al lector que realmente existe un problema. Entonces, cuando el planteamiento del problema logra este propósito, a su vez contribuye con lo que es el propósito macro de un proyecto de investigación. Caso contrario, cuando presenta dificultades, pues pierde la coherencia de todo el texto. También revisamos lo que son la incorporación de informaciones que pueden ser irrelevantes al texto, bueno, muchas informaciones que son consideradas relleno, que hacen también que se pierda la coherencia del texto. Eh, Asimismo, bueno, se revisa lo que es la concordancia de los planteamientos hechos a lo largo del texto. Esto está referido a algunas informaciones que debemos repetir a lo largo de las diferentes secciones del planteamiento del problema, de manera de mantener la unidad temática de ese escrito. Un caso particular que se evidencia a simple vista es la repetición de los objetivos en diferentes secciones. Esto nos permite mantener al lector ubicado en cuál es el propósito de nuestra investigación. Sin embargo, bueno, los estudiantes tienden a presentar dificultad porque cuando requieren retomar el propósito objetivo de su investigación, pues cambian todo el sentido, incorporan nuevas informaciones, entonces es necesario reflexionar con ellos sobre este aspecto, de manera de que se mantenga un objetivo y no se distorsione lo que es la investigación como tal. Entonces, todos estos elementos que les he tratado, estos cuatro aspectos, están referidos a la apropiación del discurso investigativo como tal. Pero también están otros, entre ellos, bueno, el discurso, la apropiación del discurso disciplinar. Entonces, ¿cómo se logra esto? A través de la revisión de textos, la búsqueda de autores que ya son miembros expertos de esa comunidad disciplinar, que han aportado informaciones, que han elaborado artículos que les permiten a los estudiantes entonces irse apropiando de ese discurso disciplinar que ellos requieren para poder egresar de la universidad pedagógica. Además están los aspectos referidos a la escritura, aspectos básicos como el manejo de los marcadores discursivos, la formalidad de la escritura, aspectos ortográficos que se van corrigiendo a medida que se elaboran los borradores, tanto manuales como digitales. Y por último está la contextualización de los textos dentro de lo que es la normativa de la universidad pedagógica, que son aspectos de forma, pero bueno, que permiten unificar lo que es la escritura y
además que los ubican dentro de lo que es la comunidad de la universidad pedagógica, que tiene especificidades que lo diferencian de otras, como por ejemplo la Universidad Central, que también tiene sus manuales, entre otros. Además, bueno, para efectos investigativos, nosotros realizamos con los estudiantes un diario de campo que permitió conocer sus impresiones sobre lo que fue el proceso de enseñanza-aprendizaje en uno de los semestres. Esto hizo posible verificar algunas informaciones sobre si las actividades que se estaban planteando estaban generando un impacto positivo dentro de lo que se quiere, todos estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Yo por efectos de tiempo voy a tratar lo que corresponde a la apropiación del discurso investigativo, utilizando para ello expresiones de los estudiantes para que podamos verificar ciertos aspectos. En principio está este que, bueno, surgió a partir de una actividad que fue llevarle a los estudiantes escritos de planteamiento del problema para que pudieran analizarlo, verificar cómo se redacta este tipo de información, cómo es esa escritura argumentativa que se les está pidiendo, cómo se realiza. Y bueno, los estudiantes realizaron las siguientes eh, o presentaron las siguientes informaciones. En el caso de Miriam, la profesora mostró todo un material, entre ellos tesis, trabajos de grado. Esto me permite tener conocimiento para argumentar mi planteamiento. Entonces ya ella está haciendo conciencia de cómo, pues, cuáles son los elementos que va a requerir para realizar su planteamiento del problema. Otra estudiante dice, al revisar otros proyectos nos dimos cuenta de la importancia que tiene el problema de investigación, porque es la parte donde tenemos que redactar tal cosa. Entonces ella realiza allí una reflexión sobre lo que es el planteamiento del problema y bueno, lo que se quiere con él, cuáles son los elementos que deben estar incorporados allí. Estos aspectos están relacionados con, y esta actividad con lo que plantea Carlino, que para escribir una tesis o una ponencia, pues hay que leer una elaborada por otros. Asimismo, tenemos que el planteamiento del problema, que fue uno de los aspectos que se les dificultó más a los estudiantes, también plantea dentro de lo que es esta escritura argumentativa la búsqueda de citas de informaciones dadas por otros autores. Entonces, bueno, esta parte tiende a presentarle cierta dificultad a los estudiantes, por lo que una de ellas planteó lo más difícil del problema fue hallar las citas, ya que las mismas no se encuentran a simple vista, sino que hay que revisar tesis una por una, visualizar qué tema se asemeja con el que se está tratando. Entonces, bueno, por supuesto está relacionado también con las ideas de Carlino, de que para poder escribir, pues tenemos que organizar lo que ya conocemos con las ideas que nos están planteando estos autores, ponerlas en relación, de manera de poder luego elaborar el escrito que vamos a plantear a nuestro auditorio, a nuestros receptores. Dentro de lo que corresponde, bueno, a una comunidad disciplinar que tiene unas normas para escribir. Asimismo, se plantea pues cierta ansiedad dentro de lo que es este proceso de escritura por parte de los estudiantes y una de los chicos planteó que ese día llegamos todos al salón de clase con caras de susto, la profesora llegó y como que sintió la tensión que todos teníamos y nos dijo que le entregáramos el borrador del planteamiento del problema. Luego revisó. Ese día me fui más tranquila con mi compañera porque teníamos oportunidad de arreglarlo y entregarlo mejor la próxima clase. Perdón, esto fue una estudiante. En este caso, ella pues vio que tiene la oportunidad de rehacer su escrito, que esto es un proceso, que pues siempre va a estar presente cierta ansiedad, pues, pero tenemos oportunidad de arreglarlo, de mejorarlo en cada una de las entregas. Entonces, bueno, pensar con ayuda de la escritura involucra un proceso lento intrínsecamente, un proceso no exento de ansiedad. Las actividades realizadas están dirigidas a que los estudiantes, como dice Constanza, pues vayan aprendiendo de esas normas más o menos tácitas que regulan la construcción y legitimación del conocimiento. Normas que para los profesores ya son comunes, ya las conocemos, ya estamos pendientes de ellas, pero que los estudiantes requieren aprenderlas. Y también lo que plantean Casteló, Corneles, Iñesta, Bañales y Vega, que la escritura es un proceso, la escritura como un proceso de enculturación, el uso de los géneros y de las herramientas discursivas propias de cada disciplina,
a la vez que constituye un instrumento para la construcción de la identidad propia como miembros de dicha disciplina. Entonces es que el apoyo de la escritura para hacer que los estudiantes aprendan a conocer los distintos géneros que ellos van a manejar en su comunidad disciplinar, es decir, bueno, proyectos, los artículos, los ensayos, etcétera, que aprendan a conocerlos, que pasen a formar parte de su cultura disciplinar y que, bueno, ellos vayan construyendo su propia identidad dentro de esa disciplina. Muchas gracias por